Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Bienvenidos a una nueva edición del Oficio de Vivir. Oscar Scarpati ejerció muchos oficios en su vida, hasta que encontró el único para el que realmente estaba preparado: amansar caballos. Hoy, junto a su familia, forman una tribu y enseñan la técnica de la doma india por todo el mundo. Los caballos en realidad lo que hacen es ofrecerle a las personas la posibilidad de conocerse a sí mismos. Así lo cuenta Oscar. Para mí es un orgullo como padre, como amansador de caballos y como jefe de una familia de domadores. He amansado miles de caballos, he domado cientos de caballos, he vivido en la naturaleza muchísimo tiempo y me he nutrido de ella y de los consejos de mi madre, de don Cristóbal, de mi padre. El caballo llega a la Argentina con Pedro de Mendoza en 1535. Don Pedro de Mendoza se hizo el pícaro con algunas indiecitas de los querandíes, de la provincia, lo que es ahora la provincia de Buenos Aires, y los indios lo sacaron zumbando. Y cuando se fue, cuando escapó, como rata por tirante, se evadieron los caballos que traían. Y entre esos tenían un padrillo y algunas yeguas. Y en 1560 había miles de caballos en la provincia de Buenos Aires, que fue como echar una trucha a un río correntoso. Se multiplicaron por miles y miles y miles, y el escenario, las pampas húmedas, fue un escenario natural donde se fue proclive a que los caballos se reprodujeran con esa intensidad. Así que desde esa época están acá. Y luego los aborígenes, los originarios, los ranqueles, los mapuches, se encontraron con el caballo y vieron que los españoles lo habían transformado en un medio de movilidad absolutamente ágil, cuando ellos caminaban y caminaban a 5 o 6 kilómetros por hora, y el caballo podía cuadruplicar o quintuplicar esa velocidad. Así que vieron en el caballo una saeta, un animal espectacular para domesticarlo, y de hecho que lo hicieron. De una forma distinta a los españoles, se encontraron con un caballo como un regalo de Dios. Me dedico a amansar caballos y a transmitir lo que nosotros llamamos doma india Scarpati, que es una metodología de doma que se apoya y tiene su sustento en una filosofía de vida relacionada a los principios, a los valores que regían las tribus ranqueles de acá, de San Luis. Cuando yo nací ya tenía mi hermano mayor, era un caballo. Vivía en una habitación contigua a la casa, en Capricho. No sé si lo habrán escuchado nombrar, el caballo insignia de mi padre con el que trascendió, y él era nuestro hermano mayor. Y él nos decía, siempre nos trató como uno más. Él era nuestro hermano mayor, nosotros teníamos que cuidarlo. Y ahí empezó mi relación con los caballos, que bueno, fue desde muy, muy temprano. Desde antes de tener uso de razón, digamos, yo ya me acercaban a los caballos, me tenían ahí mi papá, mi mamá. Mi mamá no era tan amante de los caballos, pero sin embargo lo apoyaba mucho a mi viejo, y la idea era siempre estar cerquita. Así que me crié en eso. Nuestros originarios eran grandes deducidores. Ellos sacaban conclusiones para darse su forma de vida. Acuérdate que no había supermercado, no había autos, no había nada artificial. Entonces, todo lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, tuvieron que observar. Entonces, observaron que el caballo comía sal en unos lamederos de sal. Ellos buscan minerales. Entonces buscaron la sal
y la pusieron en un lugar determinado y el caballo se acostumbró, se habituó a ir a buscar la sal a un determinado lugar. Ahí fueron lo que se llama la aquerenciada. Los aquerenciaron en determinados lugares y después rodearon ese montoncito de sal con un corral de ramas y ahí fueron domesticándolo, acostumbrándolo, sociabilizándolo, haciéndose amigo del caballo. No fue con el lazo y la boleadora como hicieron con un método importado por los españoles, que nuestro gaucho argentino lo adaptó, pero lo hicieron así, y esta era una forma más seductora, más comprensiva, más compatible. Lo atrajeron al caballo a una necesidad y lo fueron domesticando de esa forma. Cuando era chico, mi madre descubrió que poniéndome cerca de los caballos, que al lado de mi casa había una granja y yo vivía en una granja, la proximidad del caballo me hacía mucho bien, me tranquilizaba. Desde pañales hasta la fecha, el caballo es un gran sortilegio para mí, es una gran sorpresa y un gran enigma muy atractivo. Verdaderamente es lo que es mi vocación, es estar cerca del caballo, sentir como caballo, andar a caballo, manejar caballo, relacionarme con el caballo. Eso fue, en mis inicios es de cuando yo tenía pañales. Siempre tuve gran proclividad, gran ascendiente, el caballo tenía gran ascendiente sobre mí, entonces cada caballo que había por ahí, la persona que pasaba en un sulky, que en esa época, estoy hablando de 65 años atrás, en San Luis era todo a caballo. O mucho de a caballo, no había camiones en esa fecha, en esa época, así que era todo de a caballo. Y la relación con el caballo era muy normal. En el Río Seco, atrás de mi casa, había caballos, en las granjas había caballos, en la Ojeda, que es unos vecinos, habían caballos. En todo el mundo tenía un caballo para los mandados, para el sulky, para el carro, para la carretera, el verdulero, el achurero, el lechero, todo era caballo. Entonces mi proximidad con el caballo fue natural y siempre esa relación estuvo ahí. Y encima mi tía Alicia, hermana de mi padre, de don Gilberto, tenía un campo con mi tío Narciso Luna en el Morro. Y cada vez que venían y nos llevaban ahí al campo, al Morro, y ahí estaba don Cristóbal Luna, con quien yo me nutrí de caballo, ¿no? Y entonces siempre estuve próximo al caballo y ahí empecé yo sin saber, y esa etapa inconsciente, a aproximarme a los potrillos chúcaros y vi que eran tan tímidos como yo, y tan remisos como yo, y tan temerosos como yo cuando era chico. Y así fue que una personalidad parecida a otra personalidad se fue buscando compatibilidades y así me fui aproximando con ternura, con paciencia, con perseverancia, con una inclaudicable perseverancia, hasta que pude tener contacto físico y espiritual con un potrillo. En definitiva, yo también era un potrillo. Y ahí se inicia, desde muy temprana edad. Yo tuve contacto siempre con los caballos desde muy chiquita y siempre siguiendo como el paso del caballo por ser fanática. Lo conocí en un curso a Cristóbal y bueno, él me enseñó a domar y relacionarme de esta forma con este método de los caballos. Encontré mucha espiritualidad, que al caballo hay que hacerle entender las cosas, lo que nosotros queremos mandarlo a hacer, como enseñarle a doblar, frenar, que son muy sensibles, que la violencia no es necesaria para estos animales y creo que para muchas cosas más también, que hay que hacer entender lo que uno necesita para lograr algo, lo que queramos. Siempre hace rato había querido hacer algún curso de doma y a través de internet los descubrí a los Scarpati, así que vine el año pasado a hacer el primer curso y bueno, ahí me encantó y volví, ahora estoy acá. Siempre me gustó mucho el caballo, siempre anduve a caballo de chica en el campo y lo que me sirvió mucho este curso fue poder entender al caballo mejor, que eso lo puedo aplicar al lado de la veterinaria. El caballo herido siempre está muy vulnerable y saca sus instintos más primitivos. Y también eso es lo que nos enseña mucho Cristóbal acá, acerca de esos instintos y cómo poder tratarlos para que el caballo sea
fiel con uno, o sea, no nos haga daño. El que yo vine es un curso de 4 días y aprendimos rienda, en realidad aprender luego de la doma, cómo enseñar al caballo doblar, caminar en libertad y controlado. Vamos a un club de polo y ahí están todos los caballos, los llevamos desde acá hasta allá y vamos todos los días. Hacemos todas las actividades, desde agarrarlos, ensillar, aprender a ensillar, que yo no lo sabía, desde el cepillado y después sí empezamos en sí el curso. Cada uno teníamos un caballo y todos participábamos todos los días. Yo creo que también es práctica, es uno largarse, una vez que tiene todas las herramientas, viniendo acá, te dan todas las herramientas para poder hacerlo. Creo que después depende de practicar, como en todo, y también un poco de la cualidad que tiene uno. Hay gente que por ahí viene acá, tiene todas las herramientas y naturalmente, instintivamente, no va a poder domar nunca porque no tiene esa tranquilidad y esa paz, y hay otros que sí, de acá salen domando totalmente, te dan todas las herramientas. Con los caballos aprendí desde lo cotidiano, lo que hay que hacer cotidianamente con los caballos, desde darle de comer, todo lo más básico, y después desde lo personal superar un montón de miedos o problemas, cosas que nunca había hecho, y al venir acá superás todo eso. Mi mamá era docente, entonces siempre tuve gran ganas de hacer algo por los chicos. Entonces yo tenía, mis características son de una persona tímida y antes introvertida. Entonces tuve un caballo que hice yo, que era la réplica del caballo de guerra del indio, que se llamaba Capricho, que quiero reivindicar porque es el que me abre la gran puerta del caballo en la Argentina. Y hago la réplica del caballo del indio, del caballo de guerra del indio. Este caballo hacía 76 ejercicios distintos. Con ese caballo empiezo a ir a las fiestas, a las cooperadoras de las escuelas, en Nogolí, en Quines, en Candelaria, en San Francisco, en la Villa de la Quebrada. Y ahí empieza la gente a decir, qué lindo, cómo haces esto, cómo se hace. Y ahí me di cuenta de que yo tenía cierta facilidad para hacer esas cosas. Yo siempre me divertí con el caballo. Entonces, ese caballo, o los caballos, y ese en particular, me fue, digamos, relacionando con otras personas. Hasta que encuentro a un personaje, un escritor que viene de Buenos Aires, que era amigo de un juez, Stephen Soler, que vivía en San Luis, y que era amigo de don Juan Carlos Neira, un filósofo y escritor porteño, donde Stephen Soler le dice, mire, acá hay un flaquito, un medio indio, dice que anda, y este hombre es un tradicionalista, un hombre muy de campo, y se llega a mi casa y me dice, yo quiero ver lo que hace con su caballo. Estoy hablando del año 80. Cuando él me ve, dice, hijo, esto lo tiene que ir a hacer a la Sociedad Rural Argentina, esto es bárbaro. Mi perspectiva de la sociedad rural era como si yo te dijera, hoy vos podés ir a bailar al Colón, ¿no? Era una cosa imposible. Pero él hace esa evaluación y me empieza a picar el bichito ese de esa curiosidad. ¿Por qué lo habrá dicho, no? Yo creí que todo el mundo hacía eso. Y en definitiva, ahí empieza, diría que fue casi mi descubridor y que me pone en valor lo que yo no sabía que yo sabía. Entonces ahí empieza una nueva etapa, empiezo a hacer algunas demostraciones así, y empieza a llegar gente, es decir, esto no me lo enseñarías, ¿qué? ¿Y por qué no haces un curso? Bueno, y ahí empieza a tomar forma esto de los cursos que damos ahora en Estados Unidos, en Francia, en España, en todos lados, que vino por añadidura, fue una cosa que la gente empezó, la pregunta fue, ¿cómo empezó a llegarle a la gente empezó a venir a preguntarnos cosas y yo a responderle con mi limitación de esa época,
y así fue como se devino en estos cursos, que son vivencias muy particulares que tienen un gran contenido filosófico, porque es la vida aplicada al trabajo del caballo, pero no es a la inversa. Es una forma de concebir la vida con los caballos, que es lo que en definitiva atrae a las personas. Siempre fui muy solidario con mi padre, siempre estuve cerca ayudando, siempre, digamos, no soy tan viejo, pero en aquella época, digamos, yo entendía que era, lo primero era ayudar a mi papá en la casa, era lo que me nacía a mí del alma. A veces resignaba ir a jugar con mis amigos o hacer cosas de la escuela solamente con tal de estar ahí ayudándolo, no apoyándolo porque ahora tengo noción de eso, pero yo sentía en un sentimiento muy íntimo, que ahora voy reconociendo cosas, porque ya me han preguntado esto que vos me preguntás ahora, sentía que él estaba solo, ¿no? Que él no tenía gente que lo entendiera. Yo lo veía solo siempre, porque no solamente andaba a caballo en el día o hacía cosas de caballo, sino que muchas veces yo me iba a dormir y él seguía con el caballo y lo escuchaba el retumbar del galope en la ventana de mi pieza. El caballo refleja mucho cómo está uno. Para entrar a trabajar al corral redondo, si uno está nervioso, lo va a poner nervioso al caballo. Si uno está enojado, el caballo también se va a enojar y le va a transmitir ese enojo al caballo. Entonces, el hecho de estar tranquilo, de tener una paz interior, eso es lo que nos ayuda a trabajar bien con los caballos, y eso es lo que te enseña el caballo. Entonces tenía una sensación de que algún día tendría que hacer eso. La tuve siempre, la sensación. Algunos me han ayudado a interpretarlo, y yo por ahí quería ser, digamos, querés como complacer a tu padre, no defraudarlo, y mientras tuve esa presión, siento que no disfruté mucho. Mientras yo, digamos, quise complacer a mi papá, o tenía esa sensación de que tenía que ser tan bueno como él haciéndolo, no llegué, digamos, a sentirme muy cómodo con los caballos, hasta que empezó a pasar eso que vos me preguntás, que cuando empecé yo a sentir que yo podía, fue también durante la infancia, cada vez que me quedaba solo. Los caballos que están domados con este método, o sea que nosotros los hemos entendido y hemos hecho que ellos nos entiendan a nosotros, es como que no tienen miedo y no están a la defensiva. Entonces ellos no son violentos y se conectan muy bien, o sea, no tienen problema. Nehuen tiene, bueno, como dije, casi 5 años, no tiene fuerza, y los caballos doblan, frenan con él como con un grande arriba. No se asustan, no tienen ningún tipo de maldad o enojo con ellos. Me gustaría que sea también muy espiritual, porque los caballos son muy sensibles, y nada, que sean parte de nuestra familia y que mis hijos convivan como en una manada con ellos. Me gustaría eso. ¿Ellos lo hacen ahora habitualmente? Sí. Mi hijo Nehuen, que va a cumplir 5 años, le encantan los caballos, y sí, o sea, tratamos de cuidarlo porque hay algún riesgo en ellos, ¿no? Porque viven como son, natural, ¿no? Todos los caballos, a diferencia de nosotros tenemos el problema del lenguaje, el idioma. Un humano no puede comunicarse con todos los humanos con la misma fluidez. Tiene que ser o del mismo país, o siendo de diferente país, hablar el mismo idioma, haberlo aprendido aparte. Los caballos, hay un solo idioma o lenguaje universal que ellos conocen, entonces no importa ni de qué lugar del mundo, ni de qué raza sea, ni a qué se haya dedicado, la posibilidad de comunicarse por los medios que nosotros lo proponemos es para el 100% de los caballos. Lo que digo yo, que el caballo, siempre yo tuve que ir al espacio vital mínimo de un caballo, que es el campo. Entonces, ese condicionamiento positivo me llevó a estar en la naturaleza, a estar en el sol, a sentir los pájaros, a sentir la montaña, a ver el caballo en su escenario particular. Imagínate si vos vas a ver una jirafa a un zoológico, no está en su medio, es un animal injertado. Entonces, el caballo me llevó, siempre me propuso
que viva naturalmente y que aprendiera de sus hábitos y de su forma, de su comportamiento y de su vida, a vivir con lo menos posible, con pasto, con sol, con agua y sombra. O sea, yo tenía que ir tengo que ir y vivo con él y convivo con él en la naturaleza, que es la madre de todas las virtudes. La naturaleza es nuestro lugar ancestral. El departamento, la casa, por confortable que sea, es artificial. Y lo que estamos logrando los seres humanos es hacernos artificiales. Y el caballo nunca es artificial, el caballo es natural. Entonces, ese condicionamiento me permitió vivir con él y convivir con él, y para poder vivir con su altísima calidad de vida me tuve que ir a vivir definitivamente en el campo, y hace 50 años que vivo en el campo. Entonces convivo con el caballo en su escenario, en su espacio vital mínimo altamente saludable, sin paredes medianeras, sin alambrados y con muchísima naturaleza, bosque y arroyos a mi disposición, que es el regocijo del alma, diría yo, ¿no? A uno le enseñan de chico que tiene que tener una profesión, no sé, abogado, médico, arquitecto. Y eso es lo que aprendí, que se puede trabajar de domador, hay que salir un poco de ese esquema, que cada uno puede encontrar lo que le gusta y vivir de eso. Por ahí hay gente que se la pasa adentro de una oficina 24 horas y no es feliz y no le gusta, pero porque le dijeron y de chico le metieron en la cabeza que tenía que ser eso. Y en realidad creo que se trata de buscar lo que a uno le hace feliz. El caballo no tiene ego, entonces nunca te va a plantear, ayer no viniste, hoy me pegaste, no me diste de comer. Siempre va a tener cosas para darte a cambio de nada cuando vos llegues. Llegaste con una zanahoria, llegaste con un fardito de pasto y él te va a relinchar. Es altamente terapéutico, no necesariamente tenés que estar clínicamente enfermo para que sea terapéutico un caballo o terapéutico un paseo o un picnic. Siempre con un caballo vas a tener satisfacciones, lo vas a disfrutar. Mi amigo Alex siempre dice, qué lindo que es andar a caballo, qué lindo estar con caballo. Dice, yo voy a Carolina y me pongo al lado del caballo y disfruto. Y claro, porque el caballo es una gran compañía y no te pide nada a cambio, y siempre hasta su perfume. Vos dijiste, siempre me impresionó el caballo, siempre su forma, su armonía, su prestancia, su donaire. El caballo es imponente y no sabemos por qué. Yo he hecho estadísticas en todo el mundo donde he andado y decirle, ¿por qué te gusta el caballo? Nadie me sabe explicar, me saben decir argumentos, hasta 10 o 12 o 15, pero no me pueden decir cuál es el meollo de la cuestión, ¿por qué te gusta el caballo? Bueno, yo creo que es antropológico porque hace 6, 7 mil años que el caballo está en parte de nuestra civilización. Entonces, eso es. Pero para ser puntual en la pregunta, es altamente terapéutico estar acompañado con un caballo. Siempre te gusta. Olerle el cogote, acariciarlo, disfrutarlo, montarlo o no, siempre va a ser altamente gratificante el caballo. El caballo es una gran compañía. Y para el indio fue una compañía extraordinaria. Ellos sentían, ellos eran ellos a través de su caballo. Era un respeto extraordinario. Por eso don Cristóbal, y con esto termino, decía, si uno no le muestra su alma al caballo, el caballo no le muestra la suya. Y él me decía, la prolongación de mi alma son los caballos, y yo hago mías sus palabras. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.